Escapando del Pentágono de Mentiras. La fuente del sábado. Segunda parte. Ha sido un bendito sábado, ¿verdad? ¿Sientes el Espíritu Santo? Solo quiero agradecer al Señor por el mensaje que pudimos compartir esta mañana. Y solo orar para que sigamos buscando en las Escrituras para conocer a nuestro Padre y darnos cuenta de las mentiras que nos han dicho sobre Él. Ha sido un viaje tremendo desde ese momento en 2000 o 2001, cuando el Señor me reveló: solo quiero que me conozcas y no quiero que nada se interponga entre tú y yo. Y cómo me ha guiado paso a paso. Me gustaría compartir con ustedes algo de la alegría que he encontrado en el sábado. Sabemos que el sábado, para los que hemos estudiado el sábado, es el sello de Dios. Por supuesto, en el centro del sábado está la palabra Abba. Es nuestro Padre. Estamos sellados con el nombre del Padre. Entonces, este es un tema tremendamente bendecido para que yo lo comparta. Y así arrodillémonos una vez más y pidamos a nuestro Padre que nos hable. Padre Celestial, queremos solo agradecer tu presencia, presente por tu Espíritu, el Espíritu que nos revela al Padre y al Hijo. Gracias, Señor Jesús. Tú vienes y permaneces con nosotros. Te agradezco tanto por tu consuelo, el ánimo. Vivimos en un mundo tan malvado, pero no experimentamos ni una millonésima parte del sufrimiento y la pena que tú y tus ángeles experimentan. Ellos ven todo. Gracias a Dios, solo vemos una pequeña parte de lo que tú ves. Y por eso oro, mientras nos reunimos aquí, y mientras nuestras mentes están estrictamente enfocadas en ti y en tu gran amor por nosotros, que nos des un mensaje. Nuestros corazones están unidos en amor al pensar en tu gran bondad y cómo has traído a estas 5 preciosas almas para ser bautizadas. Nuestros corazones están llenos de alegría y así te agradecemos por las palabras que nos darás y porque nos bendecirás en el nombre de Jesús. Amén. Tuve el privilegio y la desventaja de ser criado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El privilegio fue que estuve expuesto a muchos y buenos principios. Supongo que es un poco como Pablo, que dijo: soy judío de judíos. Nací en un hospital adventista del Séptimo Día. Me crié en escuelas adventistas del Séptimo Día. Y todo ese tipo de cosas. Y estoy muy agradecido por las bendiciones que he recibido. Soy adventista del Séptimo Día de tercera generación. Mi abuelo, por parte de mi padre, recibió un ejemplar de El conflicto de los siglos en los Países Bajos y se hizo adventista del Séptimo Día. Mi abuela nunca se hizo adventista del Séptimo Día. Y por parte de mi madre, mi abuela había sido metodista y estudió con un pastor adventista del Séptimo Día durante 7 años. Le tomó ese tiempo para asegurarse de que había descubierto todo. Y un domingo, cuando estaba en la iglesia metodista, les dijo a sus hijos: la próxima semana vamos a guardar el sábado. Vamos a guardar todos los mandamientos de Dios. Me siento inmensamente bendecido por tener esta herencia de abuelos que han salido de su cultura, de su tradición y han entrado en este mensaje. Y mis padres, por supuesto, eligieron permanecer. Aunque ambos tenían padres que estaban fuera de la fe adventista del Séptimo Día, eligieron ser adventistas del Séptimo Día. Se conocieron en el Avondale College de Australia, el colegio adventista de allí, y se casaron.
Y así, tercera generación del adventista del séptimo día. Mi esposa es una adventista del séptimo día de quinta generación. Su tatarabuelo fue bautizado por A.G. Daniels en Nueva Zelanda. Y no sé por qué me emociono cuando pienso en esto. Pero Elena de White escribió sobre el tatarabuelo de mi esposa y dijo que es fiel como el acero y firme y seguro. Un muchacho. Muchacho, qué herencia. Y esa es la forma en que mi esposa reacciona cuando estoy viajando durante meses. Y ella dice, Dios te ha dado un mensaje y necesitas predicar ese mensaje y la gente necesita oírlo. Y aunque es difícil para ella en casa, nunca se inmuta. Me siento inmensamente bendecido o bendecida por estar en ese tipo de situación. Lo repito, la fuerza de mi predicación y mi mensaje y las cosas que tengo provienen de la fuerza de la confianza de mi esposa que tiene en mí. Ella nunca se ha acobardado. Me apoyó cuando perdimos nuestra casa, nuestro carro, nuestras carreras, todo dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Ella nunca se acobardó. Ella dijo, esta es la verdad, sigámosla. Y así soy un hombre bendecido. Cuando llegamos al libro de Génesis capítulo 2, a nuestro Padre le encanta bendecir. Oro para que en el tiempo que pasemos juntos, lo que comparta con ustedes, si es una bendición para ustedes, de que de alguna manera pueda retribuir la tremenda bendición que he recibido por ser parte del movimiento adventista del séptimo día. Fue una tremenda bendición para mí ser un ministro ordenado en la iglesia adventista del séptimo día. Atesoré esa posición. Y así, solo aquellos que han estado en esa posición, que han tenido que renunciar a ella, saben el costo. Lo que cuesta poder hacer eso. Seguir al Hijo de Dios. Pero Cristo, como dice Pablo, es precioso. Él lo vale todo. Él es la gran perla de gran precio. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No importa. Así, vamos al capítulo 2 de Génesis y al versículo 3, y dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta bendición que Dios puso en el sábado, como dice A.T. Jones en el Sermón 20 de 1893, es la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el sábado, pero ¿no está la presencia de Dios en todos los días? Sí, la presencia de Dios está en todos los días. En el fresco del día, Dios se paseó por el jardín. Pero lo que aprendimos a través del principio del sábado, y esto es lo que lo hace precioso de la gloriosa verdad del sábado, que es que hay ciertos momentos en los que Dios se acerca más a nosotros que en otros momentos. Sentimos una intimidad y una conexión con Dios en algunos momentos mayor que en otros. Y todos los que vivimos en familia sabemos que hay ciertos momentos en los que estamos juntos. Nos sentimos más cerca unos de otros que en otros momentos. Así funciona la vida. Así es como funciona. Y Dios ha establecido un gran reloj en los cielos para mostrarnos esos momentos en los que Él se acerca a nosotros. Y ser un guardador del sábado significa que tú crees que hay citas en las que Dios se acerca a ti para que recibas su bendición. La otra noche mencioné que lo que Dios puso en el séptimo día fue la bendición que puso sobre su Hijo. Esto es lo que está en el corazón de la verdad del sábado.
En el séptimo día, Dios le dijo a su hijo, y vio Dios que era muy bueno. Y le dice a su hijo, hijo, esto es muy bueno. Estoy muy orgulloso de ti. Eres una inspiración. Es la bendición. Es la palabra de un padre a su hijo diciendo, estoy realmente muy satisfecho. Eres una alegría para mí. Este es un tiempo para hablar palabras de bendición. Este es el espíritu que viene al sábado, porque en Éxodo capítulo 31, versículo 15 al 17, dice que Dios descansó y fue refrescado. Esa palabra refrescado significa ser soplado. Bueno, ¿sobre quién se sopló en el día de reposo? Fue el Hijo de Dios. ¿Quién sopló? Fue el Padre. El Padre sopló su espíritu sobre su Hijo. Y así como el Hijo ve a su Padre, así hace el Hijo. Cuando sopló su espíritu sobre los discípulos, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y eso es lo precioso del sábado. Pero al crecer como niño, no estuve expuesto a esta idea con mucha claridad. En parte por mi propia estupidez, pero en parte porque, como lo expresa A.T. Jones, estuve expuesto a un montón de séptimos días. Hoy no podemos hacer nada. Hoy no podemos hacer las cosas que se quieren hacer. Hoy no podemos hacer aquello. Hoy no podemos hacer esto. Es un día en el que uno ora para que el reloj de las 12, para que ese predicador del frente pueda estar callado, para que yo pueda comer algo e irme a casa. Esa es la desventaja de ser criado en la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, el sábado es una carga. Porque cuando eres niño, estás bajo tutores y gobernadores hasta el tiempo señalado. Y así, el sábado era una carga para mí. Yo estaba en el antiguo pacto. Mi frustración y aburrimiento era simplemente un reflejo de cómo estaba mirando a mi Padre en el cielo. Y que era una restricción. Yo quería hacer lo que quería hacer. Esto es lo que Dios ha puesto en el sábado, su bendición. Tú eres mi Hijo amado. Sabemos que cuando Dios le habló a su Hijo hace 2000 años, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, no es la primera vez que lo dice. Cuando entendemos el principio de lo invisible y lo visible, y no sé si lo he explicado, cuando Dios creó este mundo, ¿existía el pecado? No en la tierra. ¿Pero existía el pecado? Sí. Entonces, cuando Dios creó este mundo, hay evangelio en la semana de la creación. ¿Has leído el libro El Evangelio en la creación de Waggoner? Tenemos en el primer día que Dios creó la luz, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El primer día es expresivo del nuevo nacimiento, pero no vemos de dónde viene la luz. El Espíritu está hablando, pero cuando llegamos al cuarto día, vemos que aparecen el sol y la luna. Aparecen objetos de luz. La luz que no se podía ver de dónde venía y aparece. Y este es un principio importante, lo que yo llamo el principio del 1 en el 4. Porque Dios le dijo a su Hijo desde el principio, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Pero al final del cuarto milenio se hace visible. ¿Ves el principio? La luz se hace visible. En el principio del 1 en el 4. Invisible, visible. En el 1, 4. Lo mismo cuando pones una semilla en la tierra. No es visible,
pero luego sale y se hace visible. Y esto es algo que he observado. Y así esta bendición, esta intimidad entre el Padre y el Hijo, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Este es el Espíritu que viene a nosotros en el día del sábado. Pero Dios no se detuvo con solo el sábado. Quiero que se fijen en Mateo 11, 29. Bueno, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Jesús puede darnos descanso, porque Él está en el seno del Padre, recibe el Espíritu de su Padre, porque dice, hago siempre lo que le agrada, porque está en esa posición. La bendición del Padre está sobre Él y tiene descanso. Él descansa en el Padre, y ese descanso lo puede dar a nosotros. Y de esto se trata el principio del sábado. Así que esa palabra descanso, cuando la introduces en el griego y la introduce en la Septuaginta o la 70 del Antiguo Testamento, aparece en algunos lugares interesantes. Aparece en el séptimo día del reposo, Éxodo 31, 17 o 15. Será un sábado de reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la misma palabra. Entonces, cuando Jesús dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no es Él quien está diciendo, venid a mí? Si vienes a Él cuando te llama, te da descanso. Este es el principio. Por supuesto, podemos venir a Jesús en cualquier momento, pero recibimos el descanso cuando Él nos llama. Ahora, cuando veamos esta palabra descanso, vayamos al Levítico, capítulo 23. Esta palabra aparece en varios lugares. Aparece en el séptimo día de reposo. Y luego cuando lees Levítico 23, esta misma palabra de la que habla Jesús aparece en las fiestas de las trompetas, en el día de la expiación y en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo significativo de estas tres fiestas? Es que todas caen dentro del séptimo mes. Así que vemos que no solo están los séptimos días. Tenemos los séptimos días, donde está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego el séptimo día. Este es Shabbat. Este descanso viene a nosotros, donde podemos entrar en el seno del Padre más firmemente que cualquier otro día de la semana. Pero entonces tenemos, como expresa aquí, y lo voy a decirlo un poco más claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Y el séptimo mes tiene el mismo principio de descanso en él. De modo que a través de esto, el lenguaje se utiliza aquí. El mismo patrón, el mismo modelo de los 7 días se refleja en los 7 meses. De modo que tienes una semana de meses y estás siguiendo el mismo principio. ¿Tiene sentido? Cuando llegamos a la primera fiesta, que por supuesto es un séptimo día de reposo, estamos familiarizados con ella. Luego dice en el versículo 6, y a los 15 días del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. 7 días comerás pan sin levadura. Así, cada séptimo día tiene este principio de descanso. Luego tienes la fiesta de los panes sin levadura, que es de 7 días. El primer día es una convocatoria santa y el último día es una convocatoria santa también. Pero no usa la palabra Shabbaton. Y la razón por la que no usa la palabra Shabbaton es para crear una semana de meses, para que el séptimo mes sea más importante que los otros.
pero la fiesta de los panes sin levadura sigue el principio de los 7. ¿Tiene sentido? Entonces, la fiesta de los panes sin levadura está hecha a la imagen de la semana y está siguiendo ese principio. Y como hablaremos más adelante esta noche, es muy interesante lo que sucede en la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, durante esta fiesta de los panes sin levadura tenemos la ofrenda de las primicias. Y dice, después del Shabbat, durante la fiesta, y eso es el Shabbat del séptimo día. Después del Shabbat se empieza a contar. ¿Cuántas semanas para llegar a Pentecostés? Contamos 7 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Entonces tenemos 7 días. Y luego tenemos una repetición de 7 días, 7 semanas y 7 meses. ¿Pueden ver el principio de la ampliación a través de las fiestas? Los 7 días, 7 semanas, 7 meses. Pero no se detiene ahí. Vas a Levítico 25, tienes otro séptimo año. El Shabbat del séptimo año. Así que volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada séptimo año. Ahora, aquí es donde quiero compartir con ustedes algo. Esta es mi experiencia personal y yo era completamente inconsciente de esto. Pero si sigues desde el año 34, que es la terminación de los 490 años del capítulo 9 de Daniel, y empiezas a contar periodos de 7 años desde allí, vas a lo largo, y entonces llegas al año 1978 a 1980. Fue en el año 1979 cuando me bautizaron por primera vez. Era un séptimo año. Siguiendo ese ciclo, me bautizaron a los 12 años de edad. Fui bautizado en la iglesia antes de que cambiara a la fórmula de Atanasio. Así que eso fue una verdadera bendición. Antes de que llegara esa declaración de Dallas en abril de 1980. Pero es interesante que cuando tenía 19 años, experimenté un verdadero arrepentimiento por mis pecados. Y así, en 1987, que es al final del siguiente ciclo de 7 años, agosto de 1987, fue bautizado de nuevo. La primera vez fui bautizado en la iglesia. Eso fue más bien una confirmación, pero siguió siendo una decisión que tomé por Dios. 7 años después, soy bautizado. 7 años más tarde, recibo mi llamado al ministerio, 1994. 7 años más tarde, recibí mi mensaje relativo a guerras de identidad en un ciclo de 7 años, donde hay un cambio importante en mi vida que ocurre en el año 2001. En el año 2008 fue el siguiente cambio importante en mi comprensión, en que hubo un rechazo de la Trinidad y un acercamiento al Padre y al Hijo. El libro Un Asunto Vital fue escrito en ese momento en particular, 2015. Este fue el siguiente periodo de 7 años, donde llegué a una comprensión de las fiestas y el carácter de Dios. Cambios importantes ocurrieron cada 7 años para dar a esta tierra un poco de descanso. ¿Ves el principio? Entonces, cuando miro mi vida, cada 7 años ha habido decisiones importantes que han tenido lugar en términos de ministerio, en términos de mensaje, en términos de todo este tipo de cosas. Otras personas me han hablado de estos ciclos con ellos mismos. Porque Elena de White escribió emocionada a Steve Haskell sobre el año sabático, sobre el séptimo año, y dice: hay mucha luz en Levítico y Deuteronomio.
deberíamos estudiar estas cosas. Esta es la carta 221 de agosto de 1899. Y es muy, muy interesante esto. Y así, eso es algo que he experimentado en mi vida. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, tal vez es una coincidencia. ¿Realmente? Tiene sentido. Porque este es el punto. Cuando vas a Levítico 25, dice en el versículo 4. Pero en el séptimo año habrá un sábado de descanso. Donde quiera que leas esa palabra sábado de reposo, tienes que pensar en el Espíritu de Cristo que viene con ese descanso que necesitamos para nuestras almas. ¿Tiene sentido? Hay una fuente de espíritu que emerge y brota cada 7 años. Esto es algo que cuando empecé a mirar esto, entonces entramos en el séptimo año. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es la siguiente cita importante después de la cita del séptimo año? El jubileo, que es 7 veces 7 años. Así que tienes 7 veces 7 años, que es el jubileo. ¿Y qué pasa después de eso? Los 7000 años, el milenio. Es un periodo de descanso, ¿no? Así que el milenio. ¿Y cuánto es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ves todos los 7? Dice en el libro Dones Espirituales que el pueblo de Dios debería aprender a contar de a 7. 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años, 7 veces 7 años y luego 7000 años. Esta es una fuente que está fluyendo, donde la gracia de Dios viene a nosotros. No creo que sea una coincidencia. Y es un recordatorio para nosotros. Si vienes a mí cuando te llamo, te bendeciré. La otra cosa que ha sido interesante para mí es que cuando miramos el modelo divino o el patrón divino, el sábado semanal es observado en el séptimo día. Y por supuesto, el día está regulado por el sol. Así que la séptima vez que vamos al sol cruzar el horizonte es el sábado. Así que medimos el sábado semanal por el sol. Y todas las fiestas anuales se miden por la luna. ¿Existe una relación de modelo divino entre el sol y la luna? ¿No es la luz del sol la que brilla a través de la luna? Así que por la noche estamos viendo la luz del sol a través de la luna. Así que hay una relación fuente-canal entre sol y la luna. ¿Existe una relación fuente-canal entre el sábado y las fiestas? Así que cuando acepté al Padre y al Hijo, comencé a buscar, ¿dónde está el modelo divino en todos los aspectos de mi vida? Esto es lo que buscaba. ¿Qué hay de la Biblia? Es un modelo o patrón divino. El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fuente, canal. Y mi vida, fui traído a este mundo a través de un principio de fuente, canal. Mi padre y mi madre. ¿Qué hay del sábado? Tenemos el séptimo día de reposo. ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el principio del canal? Y así eso tuvo mucho sentido para mí. La otra cosa que es realmente muy interesante es el sistema de sacrificios. Mientras pensaba en el sistema de sacrificios, cuando Jesús murió en la cruz y fue alanceado, ¿qué salió? Salió agua y sangre. Cuando los israelitas se quedaron sin agua y estaba la roca que Dios dijo que golpearan, y cuando golpearon la roca, ¿qué salió? Agua. ¿Qué simboliza el golpe de la roca? La muerte de Jesucristo. Ahí en ese símbolo. Cuando se golpea la roca, el agua sale. Entonces, cuando miramos el sistema de sacrificios,
¿En qué tiempos se ofrece el sacrificio del cordero? La mañana y la tarde, el sábado, la luna nuevas y las fiestas, 3 veces en el año. Segunda de Crónicas capítulo 8 versículo 12 y 13. Así dice el Señor. Esto ayuda, ¿no es así? Entonces ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día. Esto es, los sacrificios vespertinos y matutinos. Conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, los sábados, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, esto es cuando los animales son ofrecidos. Así que esto es cuando la roca es golpeada. Esto es cuando el agua sale. Así, el agua que sale por la mañana y por la tarde, sale en sábado, sale en la luna nueva, sale en tiempo de fiesta, 3 veces en el año. ¿Tiene sentido? Ahora, lo que es interesante sobre el sacrificio de la mañana y de la tarde, si venimos al libro, es Marcos 15. Estoy buscando el texto. Creo que es Marcos, donde se habla de cuando Jesús fue crucificado. Dice que fue crucificado a la 3:00 hora del día. Marcos 15, 25. Y era la 3:00 hora y lo crucificaron. ¿Cuándo es la 3:00 hora del día? De 6 a 7 es 1. De 7 a 8 es 2. De 8 a 9 es 3. La 3:00 hora del día. Y al final de la 3:00 hora, Cristo es colgado en la cruz. ¿A qué hora murió Jesús? La 9ª hora del día. Marcos 15, 34. Y a la hora 9ª Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 37, y Jesús dando a gran voz, expiró. Entonces es colgado en la cruz a la 3:00 hora. Muere a la 9ª hora. ¿De acuerdo? La cantidad de tiempo entre los sacrificios, la cantidad de tiempo que Jesús fue colgado en la cruz fue 6 horas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más significativo de eso? ¿Cuántos días hay antes de los sábados? 6 días. ¿Cuántas horas hay entre los sacrificios? 6 horas. Así que hay un principio de Shabbat que viene a nosotros cada día, el sacrificio de la mañana y el de la tarde. Quiero mostrarles algo muy interesante. Está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Y estas son las cosas con las que he estado experimentando. Quiero probar esto. ¿Cómo funciona esto? Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 20, leemos. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, porque este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. ¿Cuándo vino el agua? En el momento del sacrificio de la mañana. Ahí es cuando vino el agua. ¿Está la Biblia tratando de decirnos algo aquí en referencia a cuándo viene el agua?
vino en el momento del sacrificio de la mañana. Pasa un capítulo, Segunda Reyes, capítulo 4. Es la historia de la mujer cuyo hijo había muerto de insolación. Y ella va a ver al profeta. Su marido le hace una pregunta. Ella no le dice que su hijo ha muerto. Va a ir a ver al profeta. ¿Y qué le dice él? En el versículo 23. Y él le dijo: ¿por qué vas hoy a verlo? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella dijo: está bien, estará bien. ¿Qué significa eso? Normalmente iban a ver al profeta en luna nueva y en sábado. ¿Por qué? Porque es cuando los mensajes vendrían de Dios. La luna nueva y el sábado. Es cuando el agua está fluyendo. Es cuando el agua está brotando que estas cosas ocurren. ¿Conoces la canción Plata y oro no tengo? Habla de Juan y Pedro subiendo al templo a orar. ¿Sabes a qué hora subieron al templo a orar? Era la hora novena. Creo que está en Hechos capítulo 3. Subieron a la hora novena del día y sanaron a este hombre. Y resulta que es la hora novena del día que lo sana. ¿Solo una coincidencia? ¿Por qué lo menciona la Biblia? ¿Por qué nos dice estas cosas? ¿Hay algo significativo en esto? Versículo 1. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de la oración, siendo la hora novena. ¿Por qué nos dice esto? ¿A quién le importa qué hora del día es? Bueno, tal vez sea importante. Y entonces todas estas cosas comienzan a suceder a la novena hora del día. Así que he estado probando este principio. Y el sábado por la mañana, cuando Ben y yo estábamos en Alemania, dije a las 9, entre las 8 y las 9, a la tercera hora del día, hagamos una oración especial. Y lo intentamos varias veces. Y realmente sentí que una bendición en el Espíritu vendría. El agua bajaría en la tercera hora del día. Y no estoy diciendo que tengas que hacer esto. Inténtalo, pruébalo. El Espíritu de Profecía dice que necesitamos tener adoración matutina por la mañana y por la tarde. Creo que si tiene la adoración matutina y vespertina todos los días, se está cumpliendo este principio. Pero solo quería experimentar con la hora tercera y la hora novena, porque es cuando Pedro y Juan salían al templo a orar. Era la hora novena del día. ¿Por qué no experimentar con estas cosas? Recuerdo que alguien me decía, estábamos hablando de la luna nueva, y él había calculado un día, yo había calculado otra cosa. Y él dijo: oh, me he equivocado de día. Le dije: hagamos los 2 días. Quiero conseguir la mayor cantidad de agua posible. No me preocupan esas cosas. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy experimentando. Pero hay algo aquí. Y así vemos en Hechos capítulo 3, versículo 19, que nos dice: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Cuándo? Tiempos de refrigerio. Ahora bien, cuando utiliza la palabra tiempos, ¿significa que hay más de una vez que hay tiempos de refrigerio? Eso es lo que significa. Entonces, hay una conexión con la fuente del sábado cuando todo este agua está saliendo, ¿verdad? 7 días de la fiesta, luego contando 7 semanas hasta Pentecostés, 7 meses, 7 años. ¿Hay una correlación aquí? Bueno, he estado probando estas cosas y he encontrado una tremenda bendición y ha sido increíblemente interesante para mí. Ahora, quiero que piensen en algo. En 1844, es abril de 1844, William Miller
ha dicho que Jesús vendría en algún momento entre 1843 y 1844. No sucede. Ellos van a revolver. Ellos van a buscar. ¿Qué hacemos sobre esto? Y así empiezan a estudiar sobre el calendario judío y a tratar de resolver todo esto. En el medio, entre la Pascua y los tabernáculos, justo en el medio de ese periodo de tiempo, Samuel Snow produce un artículo llamado El clamor de medianoche, y en eso él esboza el 2520, el 2300, la fecha del 31 de diciembre para la crucifixión, el periodo de tiempo de 6000 años y algunos otros puntos, y lo que hace referencia allí, que los judíos caraítas tenían la comprensión correcta del calendario, que es seguir la cebada de acuerdo a Éxodo 12 y un número de otros lugares. Todo esto está en el documento llamado El clamor de medianoche. Cuando eso fue predicado en Exeter, Nueva Hampshire, en agosto de ese año, el Espíritu fue derramado con tremendo poder y ellos avanzaron en el movimiento del séptimo mes. ¿Por qué es un movimiento del séptimo mes? ¿Está relacionado con un tiempo de refrigerio? ¿Por qué está Dios pidiendo a su pueblo o atrayendo a su pueblo a estudiar el calendario y a entender cómo calcular el calendario? ¿Por qué tenían que calcular el calendario? Para calcular el día en que Jesús se trasladó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Realmente importa el día que Jesús se trasladó del lugar santo al lugar santísimo? No podemos decir simplemente que 1844 fue el año en que Jesús comenzó su obra en el lugar santísimo. ¿Por qué tuvieron que calcular el día? ¿Puede ser que sea porque tuvieron que elaborar el calendario? Esa es la razón. Creo que podría ser importante. Ahora, cuando lees los primeros escritos, página 14, sabes que la visión del camino angosto que lleva a la ciudad celestial. En la visión, ella vio la luz al principio, iluminando el camino a la ciudad, todo a lo largo. ¿Qué dijo el ángel que era esta luz? El clamor de medianoche. ¿Quién dio el clamor de medianoche? Samuel Snow. ¿Qué había en el clamor de medianoche? El calendario. El calendario ilumina todo el camino hasta la ciudad. El clamor salió a medianoche. He aquí viene el esposo. ¿Cuál era la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas? Las prudentes tenían más aceite en sus vasijas. ¿Por qué las prudentes tenían más aceite en sus vasijas? Hay más aceite en los séptimos, porque siguen el calendario. ¿Has pensado en algunas de estas cosas? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que el clamor de medianoche ilumina el camino hasta la ciudad? ¿Has pensado en lo que significa? De acuerdo, tenemos que entender los 2300 días. Tenemos que entender el 31 después de Cristo ese año y todas estas cosas. Pero, ¿por qué tuvieron que calcular el calendario? Creo que la razón por la que tuvieron que calcular el calendario es porque, como dijimos en Primeros Escritos, página 33, recibimos el Espíritu Santo al proclamar el sábado más plenamente. ¿Tiene sentido? Mientras proclamábamos el sábado más plenamente. ¿Qué es el sábado más plenamente? Es el don del Espíritu Santo que viene a través de los 7. El pueblo de Dios debería aprender a enumerar desde a 7. Esto es lo que se nos ha dicho. Y aquí es donde volvemos a lo que dije anoche, donde para mi sorpresa, el espíritu de profecía dice que los sabios deben entender la apócrifa, o esa parte de la apócrifa que ella dijo ser incinerada. Esto fue una gran sorpresa para mí. Y ahí está Jaime White citando segunda de Esdras por todas partes. José Bait dice que debemos entenderlo. Segunda de Esdras. ¿Qué nos dice en segunda de Esdras?
Bueno, dice que el pueblo de Dios será sellado en las fiestas. Esdras capítulo 2, versículo 38. ¿Has leído eso? ¿Por qué serían sellados en las fiestas? ¿Has leído el capítulo 14 de Zacarías? Leamos. Capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Está la lluvia relacionada con la fiesta de los tabernáculos? Voy a compartir un poco más sobre eso en nuestra próxima presentación, con respecto a la fiesta de los tabernáculos. El libro de Segunda de Esdras nos dice que el pueblo de Dios está sellado en la fiesta. ¿Por qué el cuerno pequeño quiere cambiar los tiempos y las leyes? ¿Por qué? Estas son algunas cosas en las que hay que pensar. ¿Ves lo que significa que el sábado es el sello de Dios? Porque es durante el sábado y viene a nosotros todos los días. Y algunas personas dicen, recibo el Espíritu todos los días. Por supuesto, recibes el sábado todos los días, porque el sacrificio de la mañana y de la tarde se divide en un periodo de 6 horas, lo que significa que sigues recibiendo el principio del séptimo cada día. Pero en el sábado se duplica, y en la luna nueva sube 4 veces de nuevo, y luego en las fiestas de los panes sin levadura sube 7 veces de nuevo, y luego en la fiesta de los tabernáculos simplemente pasa por encima de tu cabeza. Es simplemente masivo. La razón por la que el pueblo de Dios no ha sido capaz de aceptar esto es porque, como he escrito en el libro Descartando los anteojos del pacto de Agustín, hemos tenido una comprensión errónea de los pactos. Y tienes que hacerte esta pregunta con respecto a este sistema dispensacional. Cuando decimos que las fiestas solo apuntan hacia adelante a la obra de Cristo en la cruz, entonces me vas a decir que esta gente de aquí atrás estaba involucrada en ceremonias y días de adoración que no tenían absolutamente ningún beneficio para ellos, que hacían todas estas cosas por nosotros y no recibían ningún beneficio. Así no es como trabaja nuestro Padre. En Patriarca de Profetas, página 320 dice, nuevamente se le recordó al pueblo su sagrada obligación de observar el sábado. Se designaron fiestas anuales en las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el Señor y llevarle sus ofrendas de gratitud y las primicias de la abundancia que Él les diera. Fue declarado el objeto de todos esos reglamentos. No servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel. El Señor dijo, habéis de serme varones santos, dignos de ser reconocidos por un Dios santo. Y así cuando lees Levítico 23, ves la palabra sábado, sábado, sábado. Así que cuando Jesús murió, tratamos de decirnos a nosotros mismos que Jesús clavó todos los sábados en la cruz. Todo este descanso, toda esta bendición que Él está derramando sobre su pueblo, Él está clavando todo esto en la cruz. Y tienes que hacerte la pregunta en números 28 y 29. ¿Por qué hay diferentes medidas de harina y aceite para los diferentes sacrificios en diferentes épocas del año? La gente que dice que todo terminó en la cruz no puede responder a la razón de esa pregunta. No tiene ningún sentido. Es como que, bueno, solo tenemos que mantenerlos ocupados hasta que venga Jesús. Mantenerlos haciendo algo. ¿Entiendes lo que digo? Este es mi argumento, que el mensaje de Samuel Snook en 1844 proporcionó al pueblo de Dios un calendario que iluminaría el camino hacia la ciudad, para proporcionar a las vírgenes sabias el aceite necesario para recibir el sello de Dios. Porque como dice en Testimonios volumen 2, páginas 620, Dios está buscando
Los ángeles están buscando a aquellos que tienen un marco mental estrictamente devocional para traerles luz y salud y fuerza a través del principio del sábado. ¿Y qué más significa un sábado más plenamente? Ya vimos esto la otra noche, Éxodo capítulo 5, donde Moisés dijo: si no guardamos esta fiesta, habrá hambre, espada y pestilencia que caerá sobre nosotros. Elena de White dice: aquellos que predican el sábado más plenamente están protegidos de la espada, el hambre y la pestilencia. Creo que las conexiones están ahí y son bastante fuertes. Te invito a entrar en la fuente del sábado. Hay una cosa más que quiero compartir con ustedes y siento que es importante que testifique sobre este principio. Porque los principios del libro de Guerras de Identidad, el sistema de valores relacionales y todas las cosas que hemos escrito allí, miro hacia atrás en el momento en que se dio esta información. Fue exactamente en el 2001, fue el 29 de septiembre de 2001. Fue un séptimo día sábado, fue un séptimo año y fue el día después del día de expiación. Séptimo día, séptimo mes, séptimo año. Eso es cuando el mensaje de identidad salió, y salió 2 semanas después del 11 de septiembre. ¿Es eso una coincidencia? Esto es algo sobre lo que estoy reflexionando. Porque ¿de dónde vino este mensaje? Porque es el mensaje de identidad que me ha guiado en todo lo que ha sido desde ese punto en adelante. Se nos dice que en el Espíritu Profecía, y tengo la cita en el libro de La Fuente del Sábado, y tal vez pueda leérsela. Eso es de interés. Review Herald del 5 de julio de 1906. ¿Cómo es que se dice que he declarado que Nueva York va a ser arrasado por un maremoto? Esto nunca lo he dicho. He dicho, mientras miraba los grandes edificios que se levantan allí, historia tras historia, qué terribles escenas tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, del 1 al 3. Y continúa diciendo: pero no tengo ninguna luz en particular con respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios allí serán derribados por el poder trastornador de Dios. Así que cuando los grandes edificios de Nueva York sean derribados, entonces comenzará el mensaje del cuarto ángel. ¿Estás familiarizado con esa cita que leemos de Review Herald del 5 de julio de 1906? ¿O no lo estás? Apocalipsis 18, 1 al 3 es el mensaje del cuarto ángel. Dice: cuando las torres de Nueva York, las grandes torres de Nueva York, se derrumben, entonces el cuarto ángel comenzará. Eso es lo que dice. Al observar las partes principales de los mensajes que me han llegado, desconocía por completo estas citas. El libro El Modelo Divino. ¿De dónde viene el principio del modelo divino? Fuente Canal, como mecanismo para leer toda la escritura y todo lo que te rodea. Ese libro comenzó a escribirse en la fiesta de las trompetas y se escribió hasta el comienzo de la fiesta de los tabernáculos en 2011. ¿Es eso una coincidencia? Tal vez lo sea, pero es cuando ocurrió, como una advertencia para temer a Dios y darle gloria. Solo comparto estos puntos para que reflexionen. No estoy entendiendo completamente lo que significa, pero ciertamente he tenido una bendición al aprender estas cosas. Y el peligro de decir estas cosas es que doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio no significa nada, es completamente irrelevante, pero necesitas conocer la información. Ustedes pueden decidir si esto está conectado con el mensaje del cuarto ángel,
si es significativo en términos de recibir el sello de Dios. Una cosa que sé con certeza es que cuando hay una alienación en la tierra, cuando hay una alienación del sol y la luna con la tierra, ¿qué pasa con las mareas? Cuando hay una luna nueva o luna llena, ¿qué pasa con la marea? Hay una mayor marea en la tierra. Si alineas el sábado de la semana con el sábado del mes y los pones juntos, vas a obtener un mayor movimiento de agua en la tierra. ¿Está Dios tratando de decirnos algo? He probado este principio. Lo probamos aquí en 2013, en Jasper, donde tuvimos una bendición. Probamos el principio de bendición con el séptimo día del reposo durante la fiesta de los tabernáculos. Aquellos de ustedes que estuvieron allí recordarán lo que sucedió. Fue una tremenda experiencia. Hubo una gran bendición que tuvo lugar. ¿Suceden estas cosas por casualidad? Lo he estado probando durante varios años. No es una coincidencia, no en mi experiencia. Así que te recomiendo la fuente del sábado. Aprende a contar de a 7. Busca las citas que Dios nos ha dado y recibe el don del Espíritu Santo. Gracias por la paciencia. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el sello de Dios el sábado. Te agradecemos por el calendario que enviaste a través de Samuel Snow. Te agradecemos que enviaste a Jones y Wagoner para romper el cerrojo de los principios dispensacionalistas agustinianos de los pactos, para que podamos ver que hay un evangelio eterno, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que tú diste estas convocaciones para derramar tu espíritu, para derramar el agua, como dice en Ezequiel 46, que tú abrirás las puertas del templo en el sábado y en la luna nueva, y que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorarte delante de ti. Para algunos de nosotros estas cosas son extrañas, porque no fuimos criados con la idea de la luna nueva y otras cosas. Parece completamente ridículo. Pero Padre, ayúdanos a superar nuestros prejuicios y a estudiar y a ser bereanos sobre estas cosas, para que podamos recibir toda la plenitud del Espíritu Santo. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.